Arrancamos hace días con la salvación, amén. Ya después el tema anterior fue la seguridad de la salvación y el día de hoy corresponde todavía más importante esta enseñanza, que es el bautismo, porque hay muchas dudas e inquietudes acerca de esta preciosa enseñanza, de lo que el bautismo encierra en sí. Amén. Entonces, vamos a desarrollarlo junto con mi esposa, pero vamos a dar una pequeña introducción. Pero antes quisiera hacer un ejercicio muy rápido. Saben que cada que termina una clase enviamos un cuestionario muy corto para que usted responda. El objetivo de este cuestionario no es calificarlo, para que no se sienta de pronto amenazado o que me da pena responder, no. Tiene un objetivo aún mayor y es saber si lo que se está enseñando, usted como discípulo o como estudiante, lo está asimilando y está aprendiendo. Entonces, debido a las respuestas que hemos recibido y cuando nos damos cuenta que no concuerda con la enseñanza de esa noche, pues la idea es poder corregir lo más pronto posible. Entonces, hay como 3 duditas que nos han quedado como que pues según la respuesta las personas no han dado la respuesta correcta. Entonces quisiera pedirle la ayuda a 3 maestros. Yo voy a leer la pregunta y también el maestro para que por favor me ayude a responderla en menos de 1 minuto, algo muy corto para que nos rinda y podamos continuar con el tema del bautismo. Bueno, la primera pregunta, si llego a caer y peco después de haber recibido a Cristo en mi corazón, ¿pierdo mi salvación? Me gustaría que si Freddy se encuentra por ahí, nos dé la respuesta a esta pregunta. Vuelvo y le repito, si llego a caer y peco después de haber recibido a Cristo en mi corazón, ¿pierdo mi salvación? Buenas noches. Noches, mi hermano. Buenas noches. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque yo soy salvo por gracia y no por obras. Porque es un don de Dios, permite a mí confirmar mi amor, porque como Él me amó primero, a través de la fe en Cristo Jesús, yo puedo confirmar que efectivamente ya pertenezco a la familia del Señor, ya pertenezco a la familia espiritual. Entonces, si nosotros pecamos, no lo vamos a hacer deliberadamente, sino que el Señor, a través de su Santo Espíritu, a nosotros que nos convence de toda justicia, de toda razón y de todo juicio, pues nos hace caer en la cuenta de que estamos cometiendo un error y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, de ahí para adelante, simplemente tenemos que, dentro de la conciencia espiritual, saber que hemos pecado y que tenemos que colocarnos en paz con Dios, pedirle perdón, levantarnos y seguir adelante, pero la salvación obviamente no se pierde porque eso es un regalo que Él nos dio a nosotros. Amén. Muchas gracias, Freddy, por tu respuesta. En cortas palabras, cuando recibimos al Señor Jesucristo, pues Él perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Bueno, otra pregunta. ¿Cualquier camino conduce al cielo? ¿A qué nos referimos? Si, un ejemplo, si yo soy buena persona, pero no conozco o no he aceptado al Señor Jesucristo en mi corazón, entonces soy salvo. Si sigo o pertenezco a una secta, pero no aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿eso me conduce a mí al cielo? Me gustaría que de pronto Berley nos diera respuesta a esta inquietud. Noches, pastores. La respuesta es no. En Juan 14:6, Jesús manifestó y dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Jesús es el camino, es la escalera para llegar al cielo. Si no estamos aferrados a nuestra fe, siguiendo los pasos que nos ha orientado la Biblia a través del Evangelio,
y en este capítulo nos da como la puerta, la llave para tener ese camino al cielo. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, Berley. Pues clarísimo esta respuesta. Y nos falta una más. Voy a pedirle a Gisenia, la maestra que nos compartió en esta noche la enseñanza, por favor, que nos colabore con esta respuesta. ¿Es verdad que todos los seres humanos somos hijos de Dios? La respuesta es no. No todos los seres humanos somos hijos de Dios. La palabra es clarísima. En Juan dice que todos los que le recibimos, que todos los que creemos en Él, nos es dada potestad de ser hijos de Dios. No son todos. Hay un requisito para ser hijos de Dios, ¿sí? Y es recibirle, creer en Él. Porque no es algo que nosotros decidamos en la carne o en sangre, en el mundo, que podamos decir, no, yo soy hijo de Dios. No, esto de ser hijos de Dios es por voluntad del mismo Padre, ¿sí? Es pertenecer a nuestra familia espiritual, porque la otra es nuestra familia carnal. Entonces lo que estamos nosotros es haciendo parte de una familia espiritual al recibirle al Señor, al creer en Él. Entonces no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Amén. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, yo creo que ya nos queda claro a todas esas interrogantes. Bueno, sí, aquí para darle respuesta a una persona que me está escribiendo, donde dice que si la persona persiste, continúa en el pecado, dando respuesta a la primera pregunta, pues está pisoteando la sangre de Cristo. O sea, es real. O sea, cuando una persona recibe al Señor, recibe la salvación, si la persona, sabes que al recibirlo y convertirse es imposible, una persona convertida es imposible pues que se aparte del Señor. Pero lo que queremos resaltar es que nosotros pecamos todos los días, o sea, siempre el pecado estará allí. Ya allí es lo que ella dice muy claro, que si yo persisto en ese pecado adrede, o sea, que si yo lo practico, eso es diferente. Es diferente. Sí, y lo otro que también hay que tener en cuenta es que aquella persona que no tiene una transformación en su vida es porque nunca se ha convertido. El hecho de que haya una iglesia, que vaya a una iglesia o asista a un retiro, pues, y no haya una transformación total de su ser, pues solamente va porque es simpatizante. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, pero todos estamos en este mundo y podemos vernos tentados en algún momento caer. Entonces, Dios nos va a levantar y lógico, esa salvación permanece en nosotros. Bueno, mis hermanos, entonces, para entrar en materia, ahorita el tema del bautismo. Entonces, recibimos al Señor Jesucristo y ¿ahora qué? ¿Qué debo hacer? Viene un paso que es el que vamos a hablar esta noche, que es el bautismo. Recordaba con mi esposa cuando preparábamos este tema hace años atrás, hace muchos años, un retiro donde fuimos, no fuimos nosotros, pero fueron unas personas conocidas nuestras y la verdad ellos no habían sido convertidos. O sea, fueron a retiro por curiosidad y lo que ocurrió después de ese retiro, pues nos dio mucho dolor saber lo que estas personas hicieron. Me gustaría que mi esposa nos contara brevemente ese testimonio. Bueno, pues ellos fueron al retiro, recibieron la palabra, pero pues no había pues esa transformación en sus corazones, en ese anhelo de cuando uno va a un retiro, pues vas a eso, a buscar del Señor. Y en la última parte del retiro eran los bautizos. Entonces ellos pues vieron que todo el mundo para la piscina, para el agua, pues ellos al agua fueron a dar y se bautizaron, pero no lo hicieron con la seriedad ni con la importancia que obviamente tiene el bautismo. Y ese mismo día, ese domingo, llegando del retiro, pues en la noche el Señor se emborrachó escuchando, participando pues de otras actividades que pues no correspondían a lo que había pasado el fin de semana. Entonces, pues lastimosamente esto puede suceder y también parte de la gran responsabilidad que había en ese momento era del líder espiritual, así que explicarle qué paso iba a dar, no hacerlo por hacerlo. Entonces, porque el bautismo vamos a ver qué significa y eso es un acto público y entonces en la noche, o sea, hizo algo
muy indebido, que obviamente si él se arrepiente, porque en este momento pues no sé nada de esta persona, pero el ejemplo que lo traemos a colación es porque el bautismo es un acto muy serio, de obediencia, es también testificar públicamente mi credo en el Señor. Entonces, ojo con eso. Por eso queríamos traer ese ejemplo. Entonces, el bautismo, pues, es el primer acto de obediencia. Y lo podemos ver claramente cuando Jesucristo lo realizó, o sea, cuando él fue bautizado. Vemos que antes de cumplir su ministerio, después de que él llegó al desierto, iba a cumplir ya su ministerio, iba a entrar a hacer la obra que el Señor le había encomendado, que Dios le había encomendado, pues él se bautiza. Entonces vemos que cuando usted recibe al Señor Jesucristo, el primer acto de obediencia que debemos de hacer es el bautismo. Porque cuando no lo hacemos, pues estamos desobedeciendo. Si usted no obedece a Dios en eso, pues le va a quedar más difícil obedecer otros aspectos que a medida que usted vaya creciendo en la palabra y vaya avanzando, pues va a notar que es necesario que usted empiece a acomodar su vida para poder ser un cristiano, un creyente de testimonio. Entonces podemos ver en los 3 evangelios cómo Jesús obedece y él es bautizado. Amén. Y también Jesús se bautizó para demostrar su sumisión y obediencia al plan de Dios. Cosa tremenda en estos días para con nosotros, ¿no? Porque somos personas de pronto un poco altivas o está de moda, usted no sabe quién soy yo. Entonces Jesucristo mostró algo totalmente diferente. Mostró ser una persona sumisa y obediente al plan de Dios. Entonces igual nosotros debemos de tener esa sumisión y esa obediencia al plan que Dios tiene para con nuestras vidas. Amén. Yo quisiera preguntarle a mi esposa si en la Biblia las personas que obedecían en el Señor, que cuáles eran las personas que de pronto, después de ser salvas, eran bautizadas. Es decir, después de haber recibido a Cristo en el corazón, algunos ejemplos que podamos encontrar, que se hayan bautizado inmediatamente cuando ellos dijeron, Señor Jesucristo, te reconozco como nuestro Salvador. Bueno, pero en la Biblia hay varios ejemplos. Está el más relevante y el que tomamos siempre como referencia del bautismo es el etíope, el eunuco. Él iba de camino y Felipe se lo encuentra, o Felipe llega hasta ese momento guiado por el Espíritu Santo, y él le explica la palabra y le dice, mira, Jesús hizo esto, porque él estaba leyendo precisamente un texto que no entendía mucho. Y Felipe le dice, este etíope le dice, bueno, ¿y yo qué me impide ser bautizado? Entonces le dice, no, nada, si usted cree, para el agua, porque allí había agua, le digo, camine, y lo bautizamos. Y él salió gozoso, dice la palabra. Ese es un caso que vamos a ver más en detalle, ustedes lo pueden encontrar en Hechos 8, del 36 en adelante. Recuerden que estos textos, pues ustedes van a tener toda la información, entonces para que estemos pues atentos. El apóstol Pablo, en Hechos 9:18, también inmediatamente, dice la palabra que cuando él se le cayeron de los ojos las escamas y que recibió la vista, después de haber tenido ese encuentro en el camino con Jesús, dice que levantándose fue bautizado, o sea, inmediatamente, o sea, creyó y fue bautizado. También está otro ejemplo del carcelero. Cuando el apóstol Pablo estuvo en la cárcel, pues a causa de la palabra, hubo un hecho muy importante de el que le estaba cuidando, el carcelero. Dice que Pablo y Silas, su compañero de prisión en ese momento, les compartieron del Señor y enseguida él se bautizó con toda la casa, con todos los de su casa se bautizó. Entonces, este carcelero pues tuvo también ese impacto porque estaba en la cárcel y sobrevino pues un terremoto de repente, un temblor, y él pensaba que todos los presos se habían volado. Entonces Pablo le dijo, no, tranquilice, se le predicó y se bautizó. Entonces creyeron y se bautizaron. Amén. Bueno, mi esposa quisiera de pronto anotar algo que ella está diciendo,
que me gustaría resaltar, y es que estas personas que fueron bautizadas, si usted ve los ejemplos en Hechos de los Apóstoles, era de inmediato, o sea, creyeron y listo, pero entonces vemos casos particulares donde personas ya creen en Jesús y todavía no se han bautizado. Entonces, creen que el bautismo los va a comprometer al servicio del Señor. Y créame, cuando usted ya recibió al Señor, usted ya lo aceptó, usted ya hace parte del cuerpo de Cristo, o sea, eso no tiene que ver nada. Hay otros que dicen, no, es que todavía no me siento preparado, porque todavía hay cosas que yo no he dejado de mi vida, ¿no? Así como el Señor lo recibió, así mismo usted tiene que dar ese paso de obediencia y bautizarse. ¿Cuál es el propósito, o sea, cuál es el objetivo por el cual nosotros debemos bautizarnos? Bueno, el propósito, pues primero tenemos que conocer qué significa bautismo. Bautismo, pues el significado, la palabra griega es baptizo, con P y con Z. Y pues significa sumergir, inmergir, zambullir, introducir, meter en, o sea, es como descender. ¿Amén? Entonces, ese es el significado del bautismo y el propósito, pues lo podemos encontrar en una cita bíblica que vamos a leer, que está en Romanos 6, versículo 3 al 4. Me gustaría que las personas que recuerden que para estos estudios deben de tener su cuaderno, ya sea el del devocional, una Biblia y también un esfero para poder escribir y tomar nota. Dice la palabra en Romanos 6, versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Entonces, en este pasaje en Romanos 6, versículo 3 al 4, usted va a encontrar los tres propósitos del bautismo. Lo primero, el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo representa la muerte? Cuando usted desciende a las aguas. Cuando asciende, la resurrección. Amén. Entonces, este es el primer propósito. También este bautismo pues, nos identifica con la resurrección de Cristo Jesús a una vida nueva. Entonces sabemos que la palabra nos dice que nosotros somos ¿qué? Nuevas criaturas. Entonces cuando usted emerge del agua, pues es una nueva criatura. Y lo otro es que nos identifica como un discípulo de Jesús. Por eso se hace en un acto público. Estamos diciendo, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Yo creo en Cristo Jesús. Yo creo en sus mandatos, en lo que Él está, en lo que hemos aprendido, en lo que me han enseñado. Es un acto de obediencia que lo hacemos públicamente. Entonces, estos son los tres propósitos. Primero, representa la muerte, la sepultura y la resurrección. Segundo, pues nos identificamos con esa nueva vida en Cristo Jesús. Y tercero, pues me identifico también como un discípulo de Cristo. Entonces, las personas que no lo han hecho, que ya creyeron en el Señor, es el momento para hacerlo. O sea, no pueden tardar más. Recuerden, es lo primero que se debe hacer. Rápidamente les cuento, cuando yo fui bautizado junto con mi esposa, fuimos bautizados. Resulta que cuando conocimos del Señor y empezamos a congregarnos, llevamos solamente un mes y pues ya las personas que le hemos comentado, pues tuve un accidente, casi pierdo la vida y duré mucho tiempo hospitalizado. Entonces yo no me pude bautizar de inmediato cuando conocí al Señor, porque eso se hacía en los retiros. Entonces me tocó que esperar la recuperación y después de que hubiera un retiro, o sea, nos demoramos casi un año, ¿cierto? Para el bautismo, pero no era porque no quisiéramos. Yo anhelaba ese bautismo. ¿Dónde nos bautizamos? Sí, fue por un río en Santa Elena. Allá fuimos con nuestros líderes espirituales y ellos procedieron, lógico, a bautizarnos en un río por allá cerca de Santa Elena. Entonces, queríamos y anhelábamos, pero no se podía hacer en ese entonces, pues por lo que ya le acabamos de comentar. Yo le quisiera preguntar a mi esposa, ¿quién debe ser bautizado? Bueno, pues todo el que cree en Cristo debe ser bautizado. Tenemos el ejemplo que vimos ahora de León Uco, quien se encontró con Felipe
como les digo, es para que ustedes lo lean. Todo está en Hechos 8, desde el 26 al 39, para que lean esa historia bíblica acerca de él. Y dice que él le dijo, pero ¿qué impide que yo sea bautizado? Volvió, le preguntó, yo, si crees de todo corazón, bien puede. Entonces, ese es la persona que debe ser bautizada. ¿Quién es? El que cree, el que cree. ¿Cuáles son los requisitos? Porque entonces usted dirá, bueno, ¿qué necesita para bautizar? Ahorita que mi esposo decía del compromiso, es verdad, mucha gente tiene temor al bautizarse por el compromiso. Igual, mis hermanos, cuando usted recibe a Cristo, ya está comprometido. Ya no es que, es igual, el nivel es igual de compromiso. Ya de pronto porque usted tiene temor de que públicamente lo vean y luego lo van a señalar es otra cosa, pero el bautismo es obediencia al Señor, ¿no? Y debe haber testigos, sí, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el requisito? Creer en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y declarar con nuestra boca, es decir, recibirlo en nuestro corazón. Por eso cuando hacemos la oración, decimos, repita con nosotros, te acepto, o sea, declararlo con mis palabras, confesarlo con mi boca. Eso está en Romanos 10, 9 a 10. Prácticamente, esos son los mismos requisitos para ser salvo, creer y confesar con mi boca. Entonces, toda persona que cree puede ser bautizada y pues debe ser bautizada. Ahorita respondo a las preguntitas que están haciendo allí en el chat. Sí, creo que nos queda tiempo ahorita al final. Bueno, en la Biblia no hay ningún caso en que fuera bautizado alguien que no fuera creyente. Y tiene que ver con el testimonio que contamos cuando iniciamos. Estas personas no eran creyentes las que se bautizaron, o sea, ellos lo hicieron tal vez por emoción o querían refrescarse y se metieron en la piscina. Cosas que se ven, ¿no? Y que después se lamentarán ellos por haber hecho eso, porque es tomar en vano el nombre de nuestro Dios. Jugar con algo tan delicado como es esto. O sea, cuando se toma la decisión de ser bautizado es porque uno cree firmemente en Cristo Jesús. Les queremos comentar, Dios nos ha dado la oportunidad de bautizar a nuestros 2 hijos. En el primer retiro, Juan David fue el que se decidió y nos buscó y nos dijo que quería ser bautizado ese día. Ese día no lo hizo Luisa Fernanda, la niña, pero tampoco nosotros les hemos impuesto, porque eso es lo importante, es algo muy importante que usted tiene que conocer, y es que el bautismo no es algo impuesto. O sea, a veces cometemos los errores, no, porque es que yo ya soy cristiano, entonces mis hijos se tienen que bautizar. O sea, la salvación es independiente para con nuestros hijos. Ellos tienen que conocer también del Señor, ellos tienen que pasar su proceso, ellos tienen que entenderlo, y ellos mismos son los que van a buscar y desear ser bautizados. Entonces, en el primer retiro, pues se bautizó Juan David, y ya en la última vez que, antes de que hubiéramos cerrado la iglesia, por lo que usted ya conoce, por lo de la pandemia, en los últimos bautizos, pues se bautizó la niña. Yo ni ese día esperaba, cuando ella se acercó y dijo, papá, yo quiero ser bautizada este día, pues gloria a Dios. Pero nunca fue impuesta, ni tampoco se le enseñó sí la palabra, pero entonces cada uno toma su propia decisión. Entonces, ¿hay ejemplos bíblicos en la palabra del Señor? Claro, los podemos ver cuando hombres y mujeres se bautizaban. Hay un ejemplo también claro cuando Lidia y su familia, ¿sí recuerdan los que hicimos el estudio inductivo de Hechos de los Apóstoles? ¿Quién era Lidia? Aquella que vendía púrpura y que se presentó como una ayuda para el ministerio también de Pablo. Ella, cuando creyó en Cristo Jesús, de inmediato se bautizó. Hay un bautismo también muy importante en Hechos de los Apóstoles, que es Crispo y toda su familia. Crispo era un, ¿cómo se le llama? Un principal de la sinagoga, o sea, era un hombre importante, era judío, y él creyó en Cristo Jesús, y dice que de inmediato él se bautizó. Igual él la cita en Hechos 18:8, dice lo siguiente: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Imaginen lo importante, no solamente él, sino toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Lo importante es que una persona influyente crea en el Señor Jesucristo. Este hombre era influyente, y al conocer del Señor, el aceptarlo, convertirse al cristianismo, pues con él se vinieron muchísimas personas y creyeron.
Amén. Amén. Bueno, sigamos. Entonces ahora dice, ¿cómo es el método? O sea, ¿cuál es el método bíblico para bautizarnos? Está en Hechos 8, 36 a 39. Vuelvo y repetimos el caso de Felipe y el eunuco. Entonces, ¿cómo fue bautizado él? Por inmersión. O sea, ellos descendieron al agua, es decir, toda la persona ingresa totalmente al agua y sale del agua, es sumergido. Y esta es una ilustración de lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Por eso, cuando hacemos lo del bautismo, entonces decimos, mueres al mundo, vives para Cristo y todos, y con los testigos. Es sumergido, no es por rociamiento, o sea, no es simplemente rociar el agua. Y bíblicamente el bautismo es cuando ya la persona es consciente, no es para los bebés, para los infantes, porque pues ellos todavía no son conscientes del pecado. El bautismo tampoco salva, recordemos, porque uno le mete el temor, entonces si no me bautizo no soy salvo. Es una enseñanza pero hay que tener en cuenta es que si no lo hace ya sabiendo, está desobedeciendo. Bueno. Sí, pero no tiene que ver con la salvación. ¿Por qué? Porque vimos el ejemplo de el ladrón cuando estaba al pie de Cristo. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo, pero ojo con lo que digo, no tuvo tiempo a bautizarse, pero sí era lo correcto que se hubiera bautizado, pero como las circunstancias no lo permitieron, pero no le impidió ser salvo. Por eso es importante que si ya lo conocemos, pues ya no tenemos excusa para no hacerlo. Entonces, es totalmente por sumersión. Inmersión. Por inmersión. Exacto. Bueno, ¿qué tan importante es? Pues ya lo vimos, que el bautismo no es necesario para la salvación, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe y no de vosotros, sino que es un don de Dios. El bautismo es importante también para el servicio cristiano y para el desarrollo espiritual, porque lo que el Señor le dijo a sus discípulos, les dijo, vayan y prediquen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se debe hacer el bautismo. Este es el primer acto de obediencia después de aceptar a Cristo. Que si hay personas que dicen que si no es en el nombre de Jesús, bueno, eso ya es otro tema, que si en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dijo Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igual los que lo hacen en el nombre de Jesús, pues Jesús es el mismo Dios. Cuando Pedro le dijo, bautice en el nombre de Jesús, es porque como en el momentico habían hecho, o sea, los judíos habían matado a Cristo, se habían cometido pues este acto, pues por eso les digo, bautícese en el nombre de Jesús. Pero para mí eso no tiene, pues, no relevancia. Para mí no tiene relevancia. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre de Jesús, pues es un solo Dios. Es igual de importante y tiene el mismo significado. Ahora, ¿dónde debo ser bautizado? Como es un acto de confesión pública, lo puede hacer en el sitio, es lo de menos, lo importante es donde haya agua. Entonces puede ser un río, puede ser un lago, puede ser el mar, puede ser una piscina. Eso no es lo realmente importante, porque hay personas que dicen, no, que yo me toque bautizar por allá en el río Jordán, donde se bautizó el Señor, entonces va a ser la experiencia sobrenatural. No, o sea, el bautismo donde haya agua, donde usted pueda sumergir y pueda haber otros testigos, otros hermanos en la fe, donde pues todos juntos podamos celebrar ese maravilloso acto de obediencia. Entonces, el lugar no es lo importante, donde haya agua, pero puede haber piscina, poceta, río, mar, bueno,
ya donde Dios le permita en ese momento ser bautizado. La idea es que pues en la iglesia siempre estén las pilas bautismales para bautizar inmediatamente, y no esperar hasta un retiro como se hace. Ya hay que pedirle al Señor a ver cómo vamos a organizar eso. Una pregunta también que viene a nuestra mente y que es muy importante que a todos les quede claro, porque lo he escuchado, ¿no? Personas que dicen, no, ahí me bautizaron cuando era niño, porque pues apenas ahorita soy cristiano, pero era un infante cuando me bautizaron. Les quiero decir algo, el que creyó en ese bautismo fue su papá y su mamá, pero usted todavía no estaba consciente de ese acto. O sea, recuerden que toda persona que se bautiza es porque cree en el Señor Jesucristo. Entonces, es porque muere al mundo y ya decide seguir al Señor. Entonces, por eso, si usted está pasando por esa situación y cree que no es necesario el bautizo, le quiero decir que sí es importante hacerlo, porque es un acto de obediencia. Porque hay personas que también llevan tiempo y, lógico, pues llevan tiempo en el Evangelio y dicen, no, yo no me bautizo por los temores que ya mi esposa mencionó, pero entonces debemos de aclarar ese punto tan importante, ¿no? De que cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo ya hay un compromiso en nuestras vidas. O sea, el bautizo es el paso de obediencia. Que no me he bautizado y que me sorprendió la muerte y que eso no, el bautismo no va relacionado con la salvación, porque no es por obras. Amén. Entonces, el bautismo sería una obra, pero necesaria de cumplir por la obediencia que nosotros debemos de tener hacia los mandatos que el Señor ha establecido. Y lo otro, pues, por aquí hay una pregunta que, pastores, ¿qué significado tiene el agua en el bautizo? ¿Qué podríamos decir? Pues el agua es algo muy importante, es como una representación, un símbolo de limpieza. Lo acaba de decir ahorita nuestra hermana Gisenia, lo importante que es para estas regiones el agua. Entonces, el agua tiene un significado y tiene que ver con la limpieza. Y en este caso, pues, se va relacionado a los propósitos que mencionamos, que es la forma de representar la sepultura, la ascensión y convertirnos en una nueva criatura y pues convertirnos también en discípulos del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, también dicen aquí que hay iglesias que manejan ese acto de obediencia como un requisito para ser cristiano. Lo manejan como un rudimento, o sea, sí, es cierto, hay iglesias donde se establece que tiene que ser como un mandamiento que debe cumplirse. Yo diría más que la persona que va a servir, o sea, un servidor, una persona que va a enseñar su palabra, que la va a predicar, lógico, tiene que ser bautizado, porque yo no puedo hablar de algo que no he hecho, o sea, no puedo ser, ¿cómo podríamos explicar? Tengo que ser consecuente con mis actos. O sea, ¿cómo voy a hablar del bautismo si yo no he sido bautizado? Entonces, un requisito importante es para que ya sea un maestro, ya sea un servidor, una persona que está trabajando en la obra del Señor, pues lógico, es inconcebible que no lo haga, porque es el primer acto de obediencia. O sea, si usted no obedece eso, que es tan sencillo, le va a costar trabajo obedecer muchas otras cosas. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Por qué la creencia de bautizar a los niños tan pequeños y cuál es la diferencia de ese bautizo al cristiano? Bueno, ya lo explicamos. O sea, los infantes, pues, lógico, ellos no creen, no tienen conciencia, los que creen son sus padres, pero recuerden que la salvación es un acto individual. Esta persona, pues, tiene que crecer, tiene que creer en el Señor Jesucristo y después tomar la decisión de bautizarse. De pronto también allí complementando, básicamente la Iglesia Católica es la que tiene como sacramento el bautismo de infantes, y pues ellos consideran de que al ser bautizados pues se les va a quitar el pecado original o el pecado, o sea que como nacen entonces vienen con ese pecado y al bautizar pues se les quita. Pero pues ya hemos visto a través de la palabra que el pecado y la naturaleza pecaminosa siempre va a estar con nosotros y necesitamos del Salvador, de nuestro Señor, para que haga esa obra de transformación en nuestra vida. Tanto es así que los niños, así por muy bautizados que están desde el primer año de vida, ya muestran la maldad y muestran la rebeldía. Entonces, si fuera solamente por el solo hecho de bautizarlos,
pues entonces todos los niños serían Ujú. hasta los 7 años aproximadamente, que se dice pues que un niño ya tiene conciencia como de sus actos. Aunque yo creo que como ya nacen tan suspicaces, ya, Ujú. ya estará reevaluado. Yo creo que ya a los 5 o 6 añitos ya un niño o una niña ya saben qué es y qué no es, qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. ¿Qué ganancia tiene entonces bautizarse si no tiene que ver con la salvación? Solo el hecho de obedecer. Importantísimo este punto porque es que, recuerden como lo hemos enseñado, Dios es un Dios de principios y uno de sus principios es la obediencia. Una bendición. Eh, si fallamos en algo tan sencillo que es como eso, de ahí para allá usted inicia una vida cristiana coja. Es que Sí, porque no. Además también testifica Claro, públicamente, ajá. o sea, usted ya allí, usted lo hace y eso es un ardor en el corazón. Y recuerdo en ese momento también Giselita, cuando se bautizó, ella era el Espíritu Santo diciéndole, hágale, hágale, que ya es momento. O sea, no hay un momento especial para el bautismo, o sea, inmediatamente usted cree, debe ser, eso va a ser de bendición para su vida. Usted Amén. puede servir tranquilamente. Bueno, es realmente una bendición y poder decir, muero, es como un acto, es un símbolo, pero es de gran bendición para nosotros los creyentes y no debemos de tener temor. El compromiso ya está, el hecho de que recibamos al Señor, ya usted está comprometido hasta aquí, o sea, no es que se bautizó, no se bautizó, no, es serio, importante, necesario, es de bendición para todo aquel que cree en Cristo. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo, pues maravilloso. Amén. En ese momento, pues lógicamente las iglesias están cerradas, pero nomás tengamos la oportunidad Claro. al agua todos, Amén. a bautizar los que no lo han podido hacer por los diferentes motivos. Amén. Entonces, como dice mi esposa, inmediatamente cuando se abran las iglesias es lo primero que debemos de hacer para las personas que todavía no han sido bautizadas. Y es una bendición. El ser bautizado es una bendición, es algo que lo llena a uno muchísimo y volvemos y reiteramos, es un principio de obediencia, que se les quede siempre eso en la mente. Cuando yo obedezco al Señor Jesucristo en lo que Él manda, pues eso hay bendición en mi vida y estoy obedeciendo al plan de Dios y al propósito que Él quiere en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, mis hermanos, se nos agotó el tiempo, pero qué bendición. Gozosos cada día con este discipulado. No se pierda el próximo, que es el día sábado, porque el tema es muy importante, el Espíritu Santo. Ya cerramos este primer módulo de 4 enseñanzas. Inmediatamente terminemos, vamos a enviar el cuestionario y el estudio para que usted lo repase en su casa. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Que tengan una feliz noche. ¿Qué dice Julián? Buenas noches para todos. El discipulado. Y este libro es el de devocional. Bueno. Muy bien, mi hermano. Dios lo bendiga. Buenas noches, Juan José Varela. Bendiciones para tu vida. Primera vez que se conecta, lo bendecimos. Juan José, no, Juan José, Juan Esteban. Juan Esteban.